El propósito de este video es mostrar un ejemplo precisamente del proyecto de la unidad 6 que se llama Llamado a la Acción y en el cual se tiene que presentar un video concretamente. Bien, entonces, repito, esto es un ejemplo, un video ejemplo, para que se den cuenta sobre qué es lo que se debe presentar dentro del proyecto, en esta fase del proyecto, bien, de la unidad 6. Bien, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar precisamente a la plataforma del curso de XINI, concretamente, y en la unidad 6, en el tema 3, que se llama Llamado a la Acción, en la página 1, van a encontrar una actividad que se llama Huella de Carbono y Huella Material. En ese lugar, ustedes tienen que entrar hacia el programa, SULSA, y les van a pedir una serie de datos que ustedes tienen que llenar. Ahí toma alrededor de 10 minutos, una cosa así, y entonces ustedes, después de que hayan llenado todo el cuestionario, que está dirigido fundamentalmente para diagnosticar o conocer qué tanto de dióxido de carbono ustedes generan en su vida diaria, ya sea por lo que comen, cómo se transportan, etcétera, por diferentes formas, va dejando, produciendo dióxido de carbono, ¿bien? En este caso, al final van a tener que entregar lo que se llama la huella de carbono y va a aparecer una pantalla como la que se muestra aquí, y eso es lo que tienen que presentar, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi caso que yo lo hice, nos indica que la huella de carbono es de 5.720 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Dónde se produce ese dióxido de carbono? Pues ya sea a través de en mi hogar, de la vivienda, la movilidad, cómo me transporto, la comida, de lo que como, ya sea el ocio, tiempo libre y los bienes y las pertenencias. Entonces cada uno de estos me produce aquí una cantidad de kilogramos de dióxido de carbono o dióxido de carbono, bien, y en un total de 5.720 kilogramos, o sea, 5 toneladas 720.000, bien. Entonces, eso fue el resultado que yo obtuve de mi huella de carbono personal. Puede variar en de todas las personas. Ahora bien, en la misma pantalla que de resultados le aparece que la huella de carbono promedio es de 3.800 kilogramos de dióxido de carbono en México. Estamos hablando de todo México. En un momento dado podríamos decir que es muy alta, 5.720, y contra los 3.800 en promedio. Pero vamos a comparar realmente los resultados con los de otros países. Ahora tenemos la comparación que existe entre México, la huella promedio, que ya había dicho que era de 3.800 kilogramos, y lo comparamos entonces con Dinamarca. Dinamarca es un país en Europa, finalmente, en países nórdicos, igual que Finlandia, y la huella de carbono promedio es de 9.700 kilogramos de dióxido de carbono. Y Finlandia tiene una huella de carbono promedio por persona de 10.400 kilogramos de dióxido de carbono. Son mucho más altos que la de México, obviamente, a pesar de que son países desarrollados, bueno, son desarrollados, pero tienen poblaciones mucho más pequeñas las de México. Pero aquí uno se puede dar cuenta, sobre todo porque estos tienen inviernos muy severos y obviamente requieren de calefacción y de uso de gas y de otros sistemas de energía que generalmente provocan dióxido de carbono. Por eso es que tienen una huella muy alta. Bien, entonces, en términos generales podríamos decir que en México, pues en todo el país obviamente, no en ciertos lugares, pues es todavía muy baja la huella de carbono. Bien, lo que pasa es que en este programa de alguna manera se menciona que debe de algunos medios para disminuir la huella de carbono. En nuestro caso no es necesario básicamente tomar ninguna medida a ese respecto. En ciertas zonas obviamente sí, porque está concentrada la población. En esta parte del video
se solicita que en una forma oral de alguna manera se enuncie cuál fue el problema de crisis ambiental que se seleccionó, y también que de alguna manera se explique cuáles fueron de qué forma se obtuvieron las evidencias de la existencia de este problema, ya sea a través de entrevistas o de otros recursos. Bien, en primer lugar yo voy a utilizar básicamente mi organigrama, mi organizador gráfico, porque me permite de alguna manera expresarlo y explicarlo. Entonces, en primer lugar, pues el problema es de la escasez del agua, que está ubicado precisamente en la alcaldía de Iztapalapa. Las causas del problema son básicamente que no envían pipas o falta de suministro directamente. Los datos estadísticos es que hay 1.8 millones de habitantes y que requieren alrededor de 300 millones de litros diarios. Los detalles: no se suministra agua. Los factores o agentes de solución pues son tanto las autoridades de la alcaldía como las federales. Y las soluciones, pues en principio yo había dado suministro por parte de las autoridades federales, el suministro por parte de las federales o las alcaldías, suministro de pipas de agua o una combinación. Bien, concretamente. Bien, vamos a ver. Bien, entonces ya pudiendo observar con más claridad el organizador gráfico y de haber dado un panorama general, una de las cosas que nos piden es precisamente que expliquemos cómo fue posible de obtener las evidencias de la existencia de este problema de la escasez del agua. Bueno, en primer lugar, se hizo a través de las entrevistas que se hizo de las personas que son afectadas por el problema. En el caso de Iztapalapa, se entrevistaron 2 o 3 personas, de alguna manera, que expresaron precisamente la existencia de este problema de la escasez del agua y dieron detalles de esta situación. También se pudo obtener la evidencia de la existencia de este problema a través de fotos en donde se observan y que se van a ver en la infografía, problemas en donde de alguna manera se ve que están existiendo las pipas, la gente está tomando el agua de las pipas, que obviamente como una muestra de la falta del agua, concretamente. Bien, y por último, algún video en el cual se ve pues el movimiento tanto de las pipas o de las construcciones del sistema de drenaje o bien de el agua, de suministro de agua por falta de instalaciones que hay en la misma. Bien. En esta parte del video se solicita que se presente la imagen del autor de la infografía junto a la infografía. Por lo tanto, se está haciendo esta parte del video de esta forma. Entonces, podemos observar aquí el título de la infografía, que es Escasez de agua en Iztapalapa, básicamente, donde tiene pues algunas imágenes y tiene fotos. Y tiene los puntos más importantes, como es la ubicación, detalles del problema, causas del problema, afectados por el problema, de quién o quiénes depende, consecuencias a futuro, cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU que están involucrados, las metas de los ODS, el organizador gráfico que de alguna manera está ahí en forma pequeña y la solución propuesta al problema planteado. Bien. Vamos a quitar nada más la imagen de su servidor un momento. Bien, entonces ya tenemos aquí solamente precisamente la infografía y vamos a hacer una explicación. Para eso ya di un panorama general y vamos a ver entonces los siguientes puntos. Vamos a ampliar un poquito para verla mejor. Entonces, tenemos la ubicación, repito que es en la mayoría de las colonias de la alcaldía de Iztapalapa. Los detalles del problema: la población de Iztapalapa, que es de aproximadamente 8 millones de habitantes. Esta cantidad de habitantes requiere de 180 millones de litros de agua diariamente. Las causas del problema: las autoridades indican que no existe suministro suficiente de agua porque la mayoría la deben traer de otros lugares.
los afectados por el problema, todos los habitantes permanentes de la colonia del Alcaldía que no reciben el vital líquido, incluso para sus necesidades más básicas, de quién o quiénes depende la solución del problema. El suministro depende de las autoridades federales y las de la alcaldía. Conagua es una entidad fundamental para este problema. Consecuencias a futuro si persiste el problema: problemas de salud, migración de población, pérdida de ingresos, delincuencia. Bien, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU que están relacionados con el problema? O de 6, o de 14, o de 15. Y las metas dentro de los objetivos anteriores, pues aquí se muestran 6.1, etcétera, y 14.1, etcétera. El organizador gráfico, aquí se puede observar el organizador gráfico pequeñito. Problema de la escasez del agua en la alcaldía de Iztapalapa, la solución del problema. El suministro del agua suficiente y de calidad depende de las autoridades federales y de la alcaldía. Es un bien público, concretamente, ¿bien? Y al final tenemos precisamente las referencias de acuerdo con APA. Ahorita voy a mencionar un poquito más, voy a ampliar esto. Entonces tenemos aquí las referencias, como en este caso son puras organizaciones, instituciones, pues primero se pone el nombre, en este caso, ya depende, a menos de que ustedes tengan algún artículo, básicamente, algún video o alguna otra cosa, pues sería otra forma. Pero en este caso son las organizaciones de Naciones Unidas, de la ONU, y son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Aquí tienen las metas de 2023 que fue consultada. La alcaldía de Iztapalapa, eso es el sitio de internet en este caso de la alcaldía de Iztapalapa, imágenes varias de la alcaldía que se subieron de ahí, y la Comisión del Agua, básicamente de esto, ¿no? Entonces, es muy interesante que esto es lo que están solicitando, básicamente. Bien.